Hola, todos tenemos un hermano o hermanos en Cristo que realmente admiramos o consideramos tal vez muy especial para nosotros. Si piensas en alguien, o al menos unos dos o tres hermanos, ¿a quién escogerías y por qué los considerarías a ellos más importantes para ti? El hecho de que los hayas elegido a estas personas denota que ellos o ellas están conectados a tu vida y ejercen una influencia positiva en tu vida. Quizá te comprenden, te apoyan o quizás sin que te des cuenta te están dando un ejemplo del cual tú aprendes inconscientemente. Pues te diré que la relación de cada uno de los hermanos en la iglesia tiene que ver con la vida de los demás. Y la iglesia ideal muestra ese tipo de relación donde los miembros están entrelazados los unos con los otros. Así era también en la iglesia antigua, en una isla llamada Creta, que pastoreaba Tito, quien era un fiel compañero del ministerio del apóstol Pablo. Y por eso Pablo le escribió una carta a Tito, dándole algunos consejos para cada grupo dentro de la misma iglesia, a fin de que todos fueran modelos vivos de Jesucristo. Verás que los contenidos de esta carta no solo se aplica a los hermanos de aquel tiempo, sino tú también tienes esa misma oportunidad de tomar esos consejos y hacerlos tuyos, para que tú también puedas ser un modelo vivo de Jesucristo. Me permitiré hacer una oración para que el Señor nos guíe a entender este estudio y tengamos la oportunidad de ponerla en práctica también. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar, gracias Padre Santo porque nos permites tomar estos momentos para estudiar tu santa palabra. Ayúdanos Padre a entender qué oportunidad tenemos Padre de ser ejemplos en este mundo Padre, para poder así testificar con nuestra vida a las personas que aún no te conocen. Guíanos Padre a entender estos pasajes Padre y a saber aplicarlos adecuadamente Padre. Perdona nuestros muchos pecados y permite que esto sea de mucha bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. La evangelización de todo el mundo depende no solo del poder de Dios, pero también de la participación de todos los creyentes para que proclamen y enseñen la palabra de Dios. Esto demanda por lo menos dos cosas. La primera, que los cristianos vivan una vida que sea conforme a lo que dice y las verdades de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, que todos los creyentes sean inspirados o estén inspirados para querer testificar a través de cualquier oportunidad que se presente en la vida diaria que Dios nos provee. En pocas palabras, es ser modelos vivos del Evangelio. Y veamos lo que le escribió el apóstol Pablo en la epístola a Tito, en el segundo capítulo, para ver cómo podemos personalizar el Evangelio en nuestras vidas. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a quien se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En este pasaje vemos que el apóstol Pablo le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que en realidad podría ser predicar o enseñar para comunicar la doctrina,
y así promover la salud espiritual de aquellos que lo oyen. Pero ¿quiénes eran los oyentes a quienes Tito debía enseñar en su iglesia? ¿Pudieron notar por lo menos 5 grupos de oyentes en este pasaje? Son los siguientes. El primero, los ancianos, refiriéndose aquí a los varones de avanzada edad, para que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. En segundo lugar, menciona a las ancianas, o sea, a las mujeres de avanzada edad, para que sean reverentes en su porte y no calumniadoras, no esclavas del vino, sino más bien maestras del bien. El tercer grupo, las mujeres más jóvenes, para que amen a sus maridos e hijos, que sean prudentes, también castas, cuidadosas de su casa y también sujetas a sus maridos. El cuarto grupo menciona a los jóvenes para que sean prudentes. Y finalmente, en quinto lugar, menciona a los siervos para que estén sujetos a sus amos, agradando en todo y no siendo respondones, no defraudando y que sean fieles en todo. Fíjate que Tito debía enseñar a cada uno de estos grupos. Y en este pasaje nos presenta una manera de enseñar. ¿Pudiste notar cómo debía enseñar? Bueno, para contestar esa pregunta, primero vamos a enfocarnos en lo que los jóvenes deben de aprender, ya que estoy hablando a un grupo de jóvenes. Fíjate que le recomienda que sean prudentes. ¿Pero qué es ser prudente? Ser prudente o la prudencia es poder dominar sus impulsos o más bien pensar antes de actuar. Por ejemplo, cuando tú eras chico te enseñaron a que no tocaras el fuego porque te podías quemar, ¿verdad? Ahora, si creíste y obedeciste a esa orden, tal vez te ahorraste una quemadura. Pero si no creíste o no seguiste ese consejo que se te dio y tocaste la llama de fuego, pues te quemaste antes de poder aprender lo que iba a suceder. Ahora, ¿cuál de estas dos maneras de aprender mostraron inteligencia? Que viene siendo un sinónimo de la prudencia. Obviamente fue aquel que pensó la orden antes de actuar, contra el mismo deseo que tal vez tenía de querer tocar la llama de fuego. Ahora, vamos a ver lo que Tito debía hacer para enseñar a este grupo de jóvenes o a los otros grupos que se mencionan en este pasaje, que está en el versículo 7 y dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Tito debía ser ejemplo de buenas obras y mostrar integridad, o sea, que no le faltara nada en lo que enseñara. Y también seriedad, que quiere decir que le daría mucha importancia a lo que verdaderamente es importante. Pero luego en el versículo 8 vemos 2 características que debe de tener las palabras que él enseñara. Que dice el versículo: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí dice palabra sana, o sea, algo auténtico y que tiene buenas intenciones. Y también dice irreprochable, o sea, que nadie le puede echar en la cara que está enseñando mentiras. Y ahora en estos 10 versículos el apóstol Pablo nos da por lo menos 3 razones para enseñar y asimismo aprender las virtudes que enumera en este pasaje. La primera es en el versículo 5, que dice que es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El segundo propósito lo vemos en el versículo 8, cuando dice: de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y el tercer propósito de hacer esto está en el versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Este consejo que le da el apóstol Pablo para enseñar a estos grupos de la iglesia de dar un excelente ejemplo, también servirá a nosotros para que también nosotros personalicemos con nuestras vidas a sí mismo el evangelio y de esa manera podamos enseñar a otros. De esta manera también podremos cumplir esos propósitos muy importantes.
Pero fíjense que ahí no termina todo, sino que el apóstol Pablo continúa escribiendo en esta carta para dar a luz en qué debe estar basada nuestra conducta. Veamos lo que dice Tito 2, de los versículos del 11 al 15, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Si fijaron cuidadosamente, según estos versículos, la base de nuestra conducta y de todo nuestro ser está orientada en la misma gracia de Dios. Y me refiero a la gracia salvadora de Dios, que es lo que mueve la vida cristiana en su totalidad. Y según el versículo 11, ¿para quién es la salvación? Dice ahí que es para todos los hombres y no tiene límite. Y según el versículo 12, ¿cómo debemos de vivir en este presente? Dice ahí que de una manera sobria, justa y piadosamente, y que nos despojemos de esos deseos mundanos y de toda impiedad. Ahora, ¿qué esperanza tenemos en el futuro? Y según el versículo 13 de este capítulo 2 de Tito, es vivir con la esperanza en la venida de nuestro mismo Señor Jesucristo por segunda vez. También vemos que según el versículo 14, Jesús se dio a sí mismo para lograr dos cosas. Primero que todo, para redimirnos de toda iniquidad. Y segundo, para purificarnos. ¿Te das cuenta de que esta porción incluye a todos los miembros de la iglesia? Al leerla y estudiarla cuidadosamente, podrás sentir que nuestras vidas en realidad están entrelazadas los unos con los otros y que todos enseñamos y aprendemos unidos y que todos estamos en una misma dirección, que es lo que vemos en estos mismos versículos. La enseñanza de la palabra de Dios tiene el propósito del que vaya a aprender tenga vida en el nombre de Jesús, y la palabra de Dios es la única enseñanza que va a dar vida. Y en consecuencia a esto, la enseñanza de esta divina palabra puede comunicarse por medio de su mismo ejemplo personal. También la enseñanza ejemplificada, o sea, con tu mismo ejemplo del Evangelio, debe comunicar también que has tenido un cambio personal en tu vida. Y no quiere decir que el ejemplo del mismo cristiano sea perfecto, porque no hay ningún cristiano que sea perfecto, pero sí muestra un ejemplo de cambio de vida, de ser diferente y así tener una vida nueva que es mucho mejor que la vida anterior, que es vieja. El nuevo cristiano es mejor que el hombre que era antes. Y finalmente, ese cristiano también enseña con su vida que tiene una relación personal con Dios. Los hijos de Dios tenemos una relación personal con Él, donde podemos hablarle, escucharlo a través de su misma escritura y, en fin, sostener una relación absolutamente personal con nuestro Padre Celestial. Nuestra relación incluye el amor mutuo, la confianza, responsabilidad, también la dependencia de su dirección y de su poder. Y también muestra un deseo de querer obedecer su santa voluntad. Ahora, de acuerdo con todas estas características y virtudes que hemos estudiado en este pasaje, ¿cuáles podrás cultivar tú en tu vida el día de hoy? Al saber que Cristo espera que seas un ejemplo para los demás. Tienes esta oportunidad de hacerla tuya y tomarlo y hacerlo. Y así podrás tú encarnar las verdades bíblicas en tu vida para que proveas una oportunidad también para que otros
deseen aprender también de la misma palabra de Dios. Haré una oración. Oremos. Padre Santo y amoroso, gracias Padre por esta oportunidad que nos diste de leer tu santa palabra. Y Padre, aprender que tenemos una oportunidad valiosa de ser un ejemplo en este mundo, Padre. Ayúdanos, Padre, a saber aplicar las palabras de este pasaje a nuestra vida misma, Padre. Y de esta manera, Padre, poder llevar el Evangelio a las demás personas que nos rodean, Padre, y que aún no han tenido un encuentro personal contigo, Padre. Y si hay alguien que ha escuchado este mensaje, Padre, que aún no te conoce, Padre, toca su corazón en este mismo momento para que ellos abran las puertas de su corazón y quieran aceptarte, Padre, y asimismo conocer de la salvación, Padre, que tú nos das. Bendícenos, pues, Padre, en nuestro crecimiento espiritual y, Padre, a cada una de las personas que ha escuchado este mensaje. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente y les cuide. Nos vemos en la próxima.